Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con el tema de integrales dobles en particular. Después vamos a ver también integrales triples. Vamos a ver ahora integrales dobles sobre regiones más generales del plano. Entonces, vamos a ver la definición de regiones elementales, las integrales sobre estas regiones, cambio en el orden de integración y cálculo de área y volumen como una aplicación. Entre otras aplicaciones. Entonces, bueno, las regiones elementales, que a nosotros nos van a interesar en particular que sean acotadas, son de tres tipos posibles. Regiones, o se puede, es una clasificación posible, que es la que a nosotros más nos interesa. Las regiones de tipo 1 son las que están definidas de este tipo de forma, es decir, que X va entre dos constantes, A y B son constantes, e Y va entre dos funciones, ¿sí? Que en general son continuas, de X. O sea, X entre dos constantes e Y entre dos funciones de X. ¿Sí? Y la función esta, por supuesto, es más chica que esta. Las regiones de tipo 2 es justamente al revés, que Y vaya entre dos constantes, o sea, es el conjunto de puntos tales que los Y están limitados entre dos constantes y X está limitada entre dos funciones continuas de Y, una más chica que la otra. Si uno lo quiere visualizar esto, bueno, las regiones de tipo 3 son las que se pueden escribir como de tipo 1 o de tipo 2. ¿Sí? Por ejemplo, un rectángulo. Puede ser o un disco, por ejemplo. Un disco cerrado, ¿no? Entonces, esta es una idea de una región de tipo 1. Fíjense que acá X iría entre 0 y algo más, e Y iría entre estas dos funciones. La de tipo 2 sería al revés. Fíjense que la relación entre una de tipo 1 y una de tipo 2 es como que esta es como torcer el cuello y describirlo de esa manera, ¿no? Y una región de tipo 3, acá escribí yo un disco cerrado, un círculo, pero vamos a ver muchísimas regiones que se pueden describir como una forma o como la otra. Ahora vamos a ir concretamente a la descripción. Entonces, si yo tengo una región de tipo 3, es decir, que se puede escribir como de tipo 1 y de tipo 2, o tal vez como unión de tipo 1 o de tipo 2, que también eso pasa. Acá, que yo no lo puse, las regiones de tipo 3 tal vez se pueden incluir muchas veces como las que también se pueden expresar como uniones de tipo 1 y de tipo 2. Bueno, entonces si yo tengo una región de tipo 3D y tengo una función definida sobre esa región integrable, ¿sí? Se puede extender la definición de integral doble a este tipo de regiones. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a poder extenderlo a una región más general? Bueno, porque si yo tengo una región acotada, cualquiera de estas que recién mencionaba, la puedo encerrar adentro de un rectángulo. Entonces, si lo puedo encerrar adentro de un rectángulo, puedo definir una función más grande que sea la función original en la región de tipo 3 y 0 fuera. O sea, tengo mi región y tengo el rectángulo más grande y afuera del rectángulo la función que definí vale 0. Entonces, esta función grande, ¿por qué hice esto? Esta función grande está definida sobre un rectángulo y es integrable. Y por aditividad, integrar en todo el rectángulo, ¿sí? Es integrar en la región D e integrar en su complemento, o sea, en R en el rectángulo menos la región D. Pero la F grande en D vale la F chiquita, o sea, la F que yo quiero, y en la región, en el complemento vale 0. Entonces esta integral va a dar 0, porque recuerden que es una suma, siempre son sumas de Riemann, y esto, la integral de 0 siempre da 0. Entonces, por ejemplo, si a D la puedo expresar como de tipo, como D es de tipo 3, la puedo escribir como de tipo 2. Entonces me va a quedar que la integral de, fíjense, esto es la integral de la F grande entre C y D va a quedar limitada, no por C y D, por el rectángulo. Fíjense que este C y D corresponde a al rectángulo grande. Yo acá no lo escribí. El rectángulo grande sería A, B, C, D. ¿Sí?
O sea, AB en la dirección X y para Y, CD. Entonces, integrar en todo el intervalo CD es integrar entre las funciones que limitan a Y, G1 y G2. Entonces, y como F en esa región vale F chiquita, me queda que la integral sobre la región D es la integral, primero, con respecto a Y, ¿sí? De la función chiquita, pero pero con respecto a Y, pero ya no entre C y D, sino entre G1 y G2. ¿Sí? Y luego integro con respecto a X entre A y B. Fíjense que acá, originalmente, yo lo que fíjense que vengo de acá, ¿no? Yo estoy diciendo que la integral de la F grande sobre un rectángulo yo ya lo tengo definido de la clase anterior, ¿sí? Y por otro lado, esto no tengo definido. Pero esta integral grande, ¿sí? Ya sé que es la integral chica. Y como esto es la integral entre A, B y C y D es ir entre G1 y G2, me queda esto, ¿sí? Entonces, fíjense, X entre dos constantes e Y entre las dos funciones de X. Pero en el orden al revés de lo que lo dije, ¿no? Primero con respecto a Y y después con respecto a X. Si yo hubiera escrito como de tipo 2, quedaría análogo, o sea, y la integral de afuera quedaría entre C y D, pero X iría entre dos funciones de Y. Combinando esto con lo anterior, con esta, lo que obtenemos es lo que se llama el teorema de Fubini para regiones elementales, para regiones de tipo 3, y es que si yo tengo una región que la puedo expresar como de tipo 3, como de tipo 1 y de tipo 2, entonces puedo integrar en un orden o en el otro. La observación importante acá es que puedo cambiar el orden de integración, o sea, integrar primero con respecto a Y y después con respecto a X, es lo mismo que integrar primero con respecto a X y luego con respecto a Y, siempre y cuando cambie los límites de integración coherentemente con la descripción. ¿Sí? La operatoria es como la definición que hicimos la clase pasada, teniendo en cuenta que primero se va a integrar con respecto a X, por ejemplo, y considerando a Y como constante. Se puede integrar en el orden que se quiera, pero primero se debe describir a la región como de tipo 1 o de tipo 2, según convenga. Ahora lo vamos a ver. Si tenemos escrito esto, ¿sí? Y tenemos esta integral, fíjense que X va entre dos constantes. Entonces esta integral está bien escrita, pero esto es incorrecto. O sea, la integral más externa no puede nunca estar entre funciones. Entonces, si yo quiero cambiar el orden, ¿sí? Si yo acá quisiera cambiar el orden y quisiera poner a I afuera, ¿sí? Lo que tengo que hacer es cambiar la descripción. Y va a mantener, no lo voy a escribir nuevamente, no la voy a mencionar, pero todas las integrales sobre regiones más generales van a cumplir con linealidad, con las propiedades de comparación, que, o sea, saca escalares afuera, separa la suma de la integral de la suma, que si yo tengo dos regiones no solapadas puedo separar, ¿sí? Y todas las mismas propiedades. Y vamos a ver un ejemplo concreto. Entonces, si yo tengo la región descrita de esta manera, como X, los XY tales que X está entre 0 y 1 e Y está entre X al cuadrado y 1, calcular la integral sobre esta región de la función X por Y al cuadrado. Algo que no sé si mencioné, que muchas veces se escribe así, diferencial de área, porque en la suma de Riemann, creo que no lo mencioné en el video pasado, en la suma de Riemann, uno tiene un área rectangular y en el límite se convierte en un área. Entonces tiene esta notación. Bueno, así como está, sin graficar ni nada la región, yo podría integrar primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Es decir, Y entre X cuadrado y 1 y X entre 0 y 1 y armar esta integral. Lo que pasa que cuando yo quiero calcular, ahora me olvido de estos límites de integración. Si quiero buscar una primitiva, acá con respecto a Y, X lo considero como constante, pero E a la Y al cuadrado no tiene una primitiva conocida con respecto a Y. Eso ya lo vimos en análisis 1. Entonces, no puedo resolver.
Entonces, lo que puedo tratar de hacer es cambiar el orden de integración. Para cambiar el orden de integración tengo que cambiar esta descripción. O sea, tengo que escribir a y entre dos constantes y a x entre dos funciones. Y no es directo, tengo que verlo. Entonces, lo que uno puede hacer para pasar de tipo 1 a tipo 2 o viceversa, es interesante graficar también. O sea, porque si bien sale analíticamente, a veces uno se puede confundir. Entonces, esto de cambiar de tipo 1 a tipo 2 equivale a invertir los ejes en el plano real. Entonces, miren, antes de ver esto, esta era la región, ¿sí? Entonces, si yo doblo el cuello y lo miro así, lo veo así. Lo veo el eje X arriba, el eje Y abajo, y esta región se visualiza así. Entonces, si yo puedo ver eso, darme cuenta, por eso el gráfico es tan piola, me dice X, ¿cómo me decía de tipo, que era de tipo 1? Me decía X entre 0 y 1 e Y entre X al cuadrado y 1. ¿Sí? O sea, entre la parábola y 1 y este entre 0 y 1. Entonces quedaba esto. Cuando yo lo miro así, veo que Y está entre 0 y 1, nuevamente, pero X está entre 0 y esto. Que esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de Y, porque sale de acá, de igualar a X al cuadrado con Y. Y como X es positivo, solo considero la rama positiva de la parábola. Entonces, efectivamente, el cambio es ese. O sea, esta región escrita así pasa a esta región escrita así. Con Y entre 0 y 1 y X entre, fíjense, piso y techo. Acá, el piso para Y era X al cuadrado y el techo era 1. Acá, el piso para X es raíz cuadrada de Y y el techo es 1. Entonces me quedó esto. Entonces cambio el orden de integración. Si no hago esto, no puedo cambiar el orden de integración. Entonces ahora voy a integrar primero con respecto a X, con X entre 0 y raíz de Y, y luego con respecto a Y, con Y entre 0 y 1. Entonces esta integral que recién quise calcular es eso, que recién les dije. Primero integro con respecto a X y luego con respecto a Y. Van a ver que esto me va a ayudar un montón, porque esto con respecto a X, e a la Y al cuadrado es una constante. Entonces solo me queda una primitiva de X, que es X cuadrado sobre 2, evaluando X, fíjense que hay que tener mucho cuidado, entre 0 y raíz de Y. Si yo evalúo en raíz de Y, con el cuadrado me queda Y, acá me queda E a la Y al cuadrado sobre 2 menos 0, por cualquier cosa, me queda esto. Y entonces ahora en esta ya no tengo una integral que no se puede hacer porque tengo una Y acá y tengo que integrar con respecto a Y, entonces puedo hacer una sustitución. ¿Sí? Puedo sustituir a Y al cuadrado por T, el diferencial da 2Y, ¿sí? Entonces la integral, esta integral pasa a ser E a la T sobre 4 entre 0 y 1. Me queda E a la T sobre 4, una misma primitiva, entre 0 y 1, y eso me da E menos 1 sobre 4. Y revisen después, hagan ustedes mismos las cuentas. Entonces acá en este paso, tal vez por ahí para ustedes es útil poner que X es la variable que se reemplaza, ¿sí? Yo no lo puse, pero es muy útil ponerlo. Así que bueno, esta es la forma de proceder con las integrales. Una aplicación muy interesante de esto es lo que tiene que ver con el área y el volumen de una región, que acá dice el ejemplo 1, pero en realidad era el ejemplo 1 era el de la clase anterior, que era que nosotros calculábamos una integral sobre un rectángulo y nos daba exactamente el área del rectángulo. Incluso nos daba también, además del área del rectángulo, nos daba el volumen del paralelepípedo. Entonces, justamente el área de una región elemental la vamos a poder calcular con una integral doble sobre la región de la función 1. Entonces, por ejemplo, si uno quiere calcular el área de un triángulo de vértices 0, 0, 1, 0 y 1, 2, uno conoce el área de un triángulo base por altura sobre 2, vamos a ver si coincide. Si uno tiene el triángulo de estos vértices, acá está el 0, 0, acá está el 1, 0 y acá está el 1, 2. ¿Sí? Se puede describir como región de tipo 1 de modo sencillo, con X entre 0 y 1, e Y entre piso
que sería 0, y techo, que sería 2x. Esto sale de, como tengo los puntos, puedo sacar las ecuaciones de las rectas estas que contienen a los lados, así que es bastante sencillo. Así que me queda descrita de esta manera, como de tipo 1. Entonces voy a integrar en este sentido. Primero con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, el área del triángulo va a ser la integral doble de la función 1, y va a ser integral de la función 1 con respecto a y luego con respecto a x. Entonces, la función 1 con respecto a y tiene como primitiva, como una primitiva y, con y entre 2x y 0, hago barro y me queda 2x. Acá me falta un diferencial, porque estoy adentro de la otra integral, y me quedó 2x, diferencial x, o sea, me quedó la integral de 2x, que la integral de 2x es x al cuadrado, con x entre 0 y 1, y eso me da 1. Efectivamente, coincide con el cálculo de área de base por altura sobre 2. Si miran el triángulo este, ¿sí? La altura, fíjense, la base es 1, ¿sí? De longitud 1, y la altura es de longitud 2, ¿sí? Entonces tengo 1 por 2, 2 dividido 2, 1, que es lo que me dio. Si la otra, además del área, vamos a poder calcular ciertos volúmenes con la integral doble, y son estos. Sí, y que están relacionados con eso que yo les decía del volumen del paralelepípedo en la clase anterior. Si D es una región elemental y yo tengo definida sobre esa región elemental a una función no negativa, entonces la integral doble sobre esa función es un volumen. ¿Y qué volumen es? Bueno, primero que esta integral seguro va a dar no negativa por la comparación, por la propiedad de comparación, ya que esto es más grande que 0, entonces la integral de esto es más grande que la integral de 0, y la integral de 0 da 0. Pero además me da el volumen encerrado entre la región, entre el piso, ¿sí? Las paredes y el gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, si la función es 1, el volumen ese encerrado se relaciona con el área, que es lo que nos pasó en el paralelepípedo de altura 1, en la función de altura 1. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, la región encerrada entre el gráfico de una función y su dominio, en este caso son rectángulos, ¿sí? Y acá la función parece ser como tipo su gráfico, como algo parabólico. Y vamos a ver un último ejemplo, que es calcular el volumen encerrado entre el rectángulo de plano XY, entre este rectángulo, menos 1, 1, menos 1, 1, en realidad es un cuadrado, y la función esta. Esta función es mayor o igual que 0 en todo el intervalo, en todo el rectángulo, ¿sí? Porque el valor más grande que pueden tomar tanto x como y es 1, entonces si los elevo al cuadrado, seguro, y luego le resto a 4s, seguro que es más chico es seguro que es más grande que 0 o igual a 0. En particular es más grande que 0. ¿Sí? Eso lo pueden confirmar, chequearlo ustedes. Pero entonces si calculo ese volumen, el volumen encerrado es sobre la integral sobre el rectángulo R de la función. ¿Sí? La función es 4 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Acá lo puse entre paréntesis. Y estos son los límites del rectángulo. Fíjense que acá x e y van entre los mismos límites, así que es como indistinto, ¿no? Pero bueno, si integro primero con respecto a x, esto tiene como primitiva 4x menos x cubo sobre 3 menos x por y al cuadrado, porque esto es constante con respecto a x. Evaluado entre menos 1 y 1. ¿Sí? A x. Acá lo marqué, sí lo puse, porque si no quedaba confuso. Entonces, al que tengo que reemplazar es a x, ¿no? Primero por 1, que me queda 4 menos 1 tercio menos y cuadrado, y luego restarle la evaluación de menos 1, que es menos 4 más 1 tercio más y al cuadrado, y eso se lo resto. Entonces, haciendo toda la operatoria, me queda 8 menos 2 tercios menos 2 y cuadrado, e integro con respecto a y, ¿sí? Esto es un número, que yo acá lo dejé así,
y puse 8 menos 2 tercios por i, y acá es menos 2 i cubo sobre 3, evaluado entre 1 y menos 1. Creo que lo dejé así más que todo porque quedaba sencillo de simplificar. Cuando evalúo en 1 me queda 8 menos 2 tercios y menos 2 tercios, que es este término, y después me queda menos, acá es menos 8 más 2 tercios más 2 tercios. Entonces, claro, creo que lo escribí más que todo porque quedaba interesante, porque queda 16 menos 8 tercios. ¿Sí? Y es, bueno, eso da, eh, ¿cómo se llama? Da mayor o igual que cero. En realidad lo escribí pensando en que dé positivo, ¿no? Que dé no negativo. Sí o sí tiene que dar mayor que cero, por se trata de un volumen de una región no nula, la función es mayor o igual que cero, así que no me puede dar negativo. De hecho, no me puede dar ni cero. Esta es un poco la región encerrada eh, sobre la que quiero calcular un volumen. Pueden encontrar también muchos más ejemplos de estas regiones, de regiones de tipo 1, de tipo 2, en el librito de ese que tengo electrónico de, de de aplicaciones y ejemplos de cálculo integral. Ahí hay un montón de desarrollo. Yo les sugiero que pueden seguir algunos ejemplos y tratar de desarrollarlos por ustedes mismos. Les va a venir bárbaro. Así que bueno, continuamos en la próxima clase donde ya vamos a tener integrales triples, ¿sí? Bueno, nos vemos.